pondría un caso y les pediría que me echen la mano a ir contestando, para no hacer esto tan de hueva. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ay, güey, espérenme. Vale. Entonces, este es un hombre de 39 años. Tiene antecedente de una madre con artritis reumatoide. No tiene exposición homogénea ni contacto con aves de ornato. Tiene antecedente de rinitis alérgica desde la infancia, que está tratada con metazona nasal cada 12 horas. Y dice que cuando no lo usa, porque luego se le olvida, luego de repente le dan cuadros de sinusitis. Tiene antecedente de dermatitis atópica, principalmente en la adolescencia, con prurito en superficies flexoras de codos y rodillas. Utilizó esteroide tópico, no especifica cuál, y no ha vuelto a tener síntomas en los últimos 10 años. En términos de la historia de su asma, él tiene diagnóstico de asma a los 31 años de edad, con espirometría. Ha tenido muchos tratamientos, pero desde enero de este año está con budesonida formoterol en turbohaler 329, 2 disparos en la mañana, 2 disparos en la noche. Usa rescates de Symbicort una vez al día, más o menos, pero dice que tampoco le gusta usarlo tanto porque le sale muy caro, entonces que también sea rescates con salvo. Y desde julio del 2020, por indicación médica, ha estado tomando 10 miligramos de prednisona cada 24 horas con relativa mejoría en los síntomas. Llega hoy por cuadro de 10 días de evolución con rinorrea y hialina, tos seca, hiporexia, malestar general, febrícula en 37.8. Sus síntomas de asma han estado en aumento en el último mes, lo que indica, según su diario de asma, porque hasta eso es relativamente cumplido, tiene síntomas diurnos 6 de 7, nocturnos 3 de 7, tiene limitación al subir escaleras, ya no hace ejercicio, y usa un vial de salbutamol por mes. Ha tenido 4 hospitalizaciones por crisis asmática en los últimos 5 años. La última fue en noviembre del 2020, que requirió no invasiva. No tiene hemoptisis, cianosis, mialgias o artralgias, y pues dice que de repente se le duerme la mano y que no puede mover el brazo y así, pero nada más. A la exploración, tiene TA de 110/70, 101 de cardíaca, respiratoria 23, 90% de saturación, no tiene fiebre y pues tiene sibilancias. ¿Va? Entonces, no sé si un R1 me quiera dar más o menos un breve resumen de lo que identificó en este caso. Quien guste, venga. Pues, Bueno, yo, habla. pues es un paciente masculino con historia de asma de larga evolución, además tiene también antecedente de síntomas aparentemente alérgicos, parece que tiene una rinitis alérgica y dermatitis atópica. Por su historia de asma, pues es evidente que presenta un asma no controlada. Ha tenido uso de corticosteroide inhalado y lava con relativa mejoría de los síntomas, 5 hospitalizaciones en los últimos, 4 hospitalizaciones en los últimos 5 años. La última, pues fue hace, recuerdo, 1 o 2 meses. Y además, pues un curso largo, perdón, de corticosteroides orales, prednisona, y también pues con relativa mejoría, pero dice que los síntomas no ceden. Ok. ¿Y qué opinan del tratamiento? ¿Algún R1 que nos... un R2. Venga. Está como para R2. ¿Qué nos dicen del tratamiento de este asma? Venga. Pues está con dosis alta de corticosteroides inhalados. Está con budesonida, ¿no? Correcto. En total son, parece que 320, del 2 en la mañana y 2 en la noche, 3, 6, como 1200, 1300. Y a pesar de esto, continúa con síntomas.
pues ha tenido múltiples hospitalizaciones, todavía utiliza medicamento de control, un vial al mes me parece. Entonces, no me acuerdo cuánto tiempo lleva utilizando esta dosis del glucocorticoide inhalado. Como enero, De, de enero para acá. de enero para acá. Bueno, ya casi es un año. Son 10 meses y a pesar de eso no se controla. Entonces habrá que pues estudiarlo bien si es el tratamiento más adecuado, que bueno, no es porque no se controla. Ok, Y ver fenotipos y ver si es candidato a algún otro tipo de terapia y un tratamiento más dirigido. vale. ¿Y algún R2 que me quiera platicar? Gracias, Jesús. ¿Algún otro R2 que me quiera platicar? ¿Cuál sería su abordaje inicial de este paciente? Bueno, pues Bueno, primero hay que pues indagar bien acerca de si no tiene otros factores que pudieran estar interviniendo en el control o algunas comorbilidades. Ok, platícame. Primero, pues hay que asegurarnos de que esté utilizando adecuadamente el tratamiento. También, o sea, pues sería verificando la técnica con el paciente en el consultorio. También con él habla de que pues presenta algunos como síntomas que podrían catalogarse como psicológicos, o sea, como datos de ansiedad, que también pues los incluyen como en las que tienes que incluir cuando tratas de o estás tratando de llegar a ver si es un asma grave. Entonces también tenemos que evaluar esos factores o si tiene alguna otra comorbilidad, como sería reflujo. Ok, entonces específicamente contestando a tus preguntas, Norma, no tiene ERG, ¿va? Utiliza el Symbicort con adecuada técnica. Refiere buen apego, de hecho hasta tiene un diario, ¿no? Es obsesivito, como bien dices, sí es ansioso. ¿Ah? No sabe si es ansioso por el asma o si es ansioso y aparte tiene asma, pero bueno, pues vive en esa dicotomía de vida. Ok. Algo interesante que mencionaba también el antecedentes es que tiene rinosinusitis y que no tiene como un buen tratamiento para De hecho, mencionaba como que se aplicaba el inhalador unos días sí y un día no, así que también tendríamos que descartar esta parte, ¿no? Ok, la rinitis en realidad no está en óptimo tratamiento. Y bueno, suponiendo que llegó a urgencias con ustedes porque tenía esa crisis asmática, pues aquí está la gaso. Entonces no sé si alguien me quiera contar la gasometría, un R1. Bueno, pues si no tengo voluntarios, supongo que... Patsy. Patsy no está. Muy bien. Yo se la leo si quiere usted. Adelante. Bueno, tiene un pH de 7,38, CO2 de 34, PaO2 de 61, bicarbonato 21, exceso de base de 1.2, satura 90% y lactato de 1.2. Por lo tanto, Abraham, digo, más allá de lo que ahí dice, pues, ¿cuál sería la interpretación gasométrica? Pues está en equilibrio ácido-base, el nivel de CO2 está pues relativamente normal. Sí tiene una hipoxemia, 61 milímetros de mercurio de PaO2. También el bicarbonato está dentro de límites normales y pues satura 90%. Está hipoxémico. Nada más, lo único que yo encuentro. Ok. ¿Alguien más que quiera platicar lo que dice Abraham o que piense diferente? Miguel Ángel Muñoz. Bueno, creo que me quedé un poquito fuera de contexto porque entré bastante tarde a la reunión, pero bueno, la gasometría me parece con los parámetros muy similares a, bueno, de los parámetros pudiera dar una interpretación quizás muy similar a lo que comenta mi compañero.
Únicamente, pues bueno, el detalle de quizás la hipoxemia que menciona mi compañero, quizás ahí yo lo dudaría bueno, o sea, no que lo dude, pero pues no es como tan Miguel, eres muy fuera de diplomático. eso, Puedes pues no. decir no estoy de acuerdo, no pasa nada. No, ni me lo voy a atorar a él, ni te voy a atorar a ti. Entonces tú nomás platícame, tú cómo interpretas esta caso. Eh, pues a mi juicio es una gasometría, no sé, sí me gustaría saber más del contexto general del caso, pero de verdad no podría agregar algo más. Vale. Juan Mariscal. Yo creo que es una gasometría normal. Sí, lo que comenta Miguel es que sí, la PO2 podríamos juzgar dependiendo de dónde estamos con el paciente, ¿no? De la ciudad, en la altura y demás. Entonces yo creo que es si consideramos que es un paciente de la Ciudad de México, sería una PO2 normal Muy o bien. casi en límites. La PCO2, si somos muy estrictos, entre 35 y 45, pues está en 34, pero no es tanto el rango como para pensar que el paciente estuviera hiperventilando. Y de ahí en más, nada, yo lo considero como una gasometría normal. ¿Considerarías que una hiperventilación te va a dar un aumento de CO2? Una disminución. ¿Ok? ¿Y 34 te parece que está normal o está aumentado? Normal, el parámetro lo podríamos considerar de 35 a 45, más o menos. ¿Ok? El... ¿Claudio? ¿Ok? Claudio, ¿no? ¿Sofía? Perdón. Pues sí, yo también creo que, digo, el CO2, siendo pues, muy estrictos para la Ciudad de México, pues debería ser como 30 más menos 2. Entonces pudiera estar un poco aumentado, pero incluso pues el exceso de base para la Ciudad de México, pues está en 1.2 positivo, está ligeramente aumentado. Entonces, a pesar de que está en equilibrio, yo creo que sí está ligeramente hipoventilado. Ok, muy bien, Sofía. Entonces esto, si le quitamos el ligero y el más o menos, ¿cómo se leería? Pues que es una gasometría que está en equilibrio ácido-base, pero con hipoventilación. Muy bien. Entonces ahí vamos mejorando. Ya sabemos que esta paciente tiene una hipoventilación. Y la hipoventilación tiene apellido, ¿va? Tanto paterno como materno. Entonces, Claudio, ya vi que apareciste por ahí. ¿Me podrías regalar cuál es el apellido paterno de esta hipoventilación? ¿Cómo, Sí, cómo, pues cómo clasificamos las hipoventilaciones? las hipoventilaciones, pues dependiendo, bueno, realmente aquí pues obviamente lo único que pues veo alterado, o sea, para hacer como dijo mi compañera, a nivel de la Ciudad de México sería el exceso de base. ¿Y eso qué te dice, Claudio? Sí. El que tú tengas el exceso de base alto, ¿qué te dice? Un exceso de base alto significaría que bueno, yo podría pensar inicialmente en un mecanismo compensatorio, sobre todo Perfecto. en Lo esta paciente. lo estás pensando ¿Perdón? bien. ¿Y si tiene un mecanismo compensatorio, qué significa? Sí. Eh, bueno, pues que obviamente está con una hipoventilación ya crónica. Perfecto. Entonces, esta es una hipoventilación crónica, ¿va? Sí, Y el otro apellido es que está compensada, ¿vale? sí. Hay hipoventilaciones crónicas descompensadas. Esta paciente está compensada, ¿vale? Entonces, Sí. esta gasometría se lee como una gasometría en equilibrio de ácido-base con una hipoventilación crónica compensada sin hipoxemia. Se acabó, ¿vale?
Cuando estaba poniendo la espirometría me acordé que no les mandé el manual de espirometría que les prometí, pero no se preocupen, no se me vuelve a olvidar. Pero aún así, bueno, quiero creer que ya estamos otra vez en el punto en el que podemos leer un espiro. Entonces, no sé si algún otro R1 me quiere ayudar a leer la espiro. Carolina. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Bueno, entonces FFA1 a FFA2 el límite límite inferior de la normalidad es 74 y el paciente en 3 pruebas tiene por debajo de eso, que significa que tiene obstrucción a flujo aéreo. El FF1 tiene 56%. Entonces, es una obstrucción moderadamente grave al flujo. Muy bien, Carolina. Entonces, en efecto, esta es una espirometría que tiene una obstrucción moderadamente grave al flujo aéreo. ¿Podría un R2 preguntarme, o más bien decirme, qué necesitan saber adicionalmente a esta espirometría? ¿O qué les sería relevante saber? ¿Si está llegando a urgencias este paciente? La respuesta al broncodilatador. En realidad solo tienes una maniobra, no le has hecho la segunda. Algo le tendrías que preguntar. ¿Había Parece utilizado el bastante medicamento bien. previamente? Sí, tiene espirometrías previas. ¿El pico respiratorio? ¿Sería útil saber si tienes espirometrías previas? Claro que sí, seguramente un paciente así de bien informado y de obsesivito tiene sus FED1 ahí anotados. Pero El tiempo ese de los para esta espirometría en realidad a ti te serviría saber una cosa. Cuando tú tienes un paciente en este contexto hay algo que le tienes que preguntar. Si se aplicó el ¿El pico broncodilatador, respiratorio? Perdón, no los escuché. si se aplicó el broncodilatador antes de ir a urgencias. Perfecto. ¿Cuándo fue la última dosis, no? De broncodilatador. ¿Va? Porque a ti te serviría saber que esta, por ejemplo, si su última dosis de broncodilatador fue hace 4 horas, pues entonces este es un espiropost. ¿Va? Así de fácil. Motivo por el cual, pues como ya habíamos visto, esto te permite tomar decisiones y demás cosas. Y aquí está su placa. ¿Va? Que simplemente para abreviar el momento, esta es una radiografía completamente normal. ¿Va? No tiene datos de nada relevante. Ante lo cual me interesaría, independientemente, digamos, de la crisis asmática que pueda tener o no tener, no vamos a hablar del tema de crisis asmática porque ese ya lo platicamos la vez pasada. Pues supongo que para todos es claro que nos enfrentamos a un caso de asma grave, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es qué cosa les gustaría saber adicional de este paciente. O sea, este paciente se cuenta que ya le das tratamiento, lo mandas a su casa, muy bien, y tú lo vas a volver a ver en la consulta. Cuando lo veas en la consulta, ¿qué quieres tú saber? ¿Qué necesitamos saber de él? Pues sería importante saber el control que está teniendo de su asma con los cuestionarios que se hacen, el AST y el ICQ, para así saber qué control está llevando del mismo, ¿no? Básicamente tiene este control. Síntomas diurnos 6-7, nocturnos 3-7, iluminación al subir escaleras, eso te va a dar un ACT y un positivo. Ahí lo tienes. Podríamos pedir biomarcadores para ver qué tipo de fenotipo es el asma que presenta el paciente y a lo mejor ofrecerle un mejor tratamiento o más específico. Ok, Jaime, platícame, ¿qué biomarcadores querías? Pues podría ser eosinófilos en sangre,
una fracción de exhalación de óxido nítrico, inmunoglobulina, bueno, IgE, Ok. creo que podrían ser esas. Muy bien. Y platícame qué esperarías encontrar. Pues dependiendo, o sea, dependiendo de los fenotipos, tenemos tres fenotipos, la T2, que se divide en alérgica y no alérgica, y la T no, y la tipo fenotípica no T2, que ahí ya. Ok. Mira, aquí está la IgE. ¿Algún R2 que me cuente, que me ayude a interpretar esta IgE? Pues los Pues niveles está aumentando. normales, El punto de corte es arriba de 30. Correcto. Punto de corte arriba de 30. Aquí está la feno. ¿Alguien que quiera decir algo de esta feno? Es arriba de 50. Es arriba de 50 y esta feno, por lo tanto, es positiva. ¿Va? Está la BH. También se considera que tiene eosinofilia. Depende del medicamento, pero el punto de corte me parece para el anticuerpo monoclonal que menos necesita es arriba de 150 eosinófilos. Ok. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos a este paciente, ¿qué vamos a hacer? Venga, alguien que se anime a decir qué sugeriría hacer en este paciente. pues este paciente, por el contexto en el que está de esteroides inhalados y esteroides vía oral, pues ya es un paso 5 de la GINA. Significa que ya está tomando un tratamiento de control y un corticosteroide inhalado y tomado. Entonces lo que le podemos ofrecer son tratamientos ya de tercera línea que puede ser el tiotropio o bien los anticuerpos monoclonales, que podría ser para IgE arriba de 30, el omalizumab, y aparte por el nivel de eosinófilos le podríamos ofrecer por lo que es en México, que según yo es bueno, no es cierto, no hay en México, pero bueno, podríamos ofrecer el mepolizumab o el reslizumab, pero bueno, pues aquí no hay. Entonces básicamente nomás el omalizumab. Ok, va. Entonces, ¿qué dirían ustedes que es el primer paso en el tratamiento del asma grave? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente? Corroborar la técnica de inhaladores y la adherencia a los inhaladores. Correcto, Jet. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver si este paciente usa bien sus inhaladores. ¿Algo más? Preguntar También sobre tenemos- los factores alérgenos. Ok, ya los tiene. Muy bien. Confirmar que sí tenga asma y que no sea alguna otra enfermedad. Muy bien, Sergio. ¿Me podrías platicar en qué otras cosas hay que pensar? Pues siempre hay que pensar alguna otra enfermedad de la vía aérea, por ejemplo, aspergilosis broncopulmonar alérgica es una opción que debemos de descartar en estos pacientes, que usualmente tienen cuadros similares a los pacientes asmáticos y te da un cuadro de un asma grave que no puedes controlar y no la puedes controlar porque precisamente el tratamiento pues, es diferente al del asma grave. Ok, y perdona que te interrumpa, pero ¿tú dirías que este paciente tiene aspergilosis broncopulmonar alérgica? No, la verdad es que con el caso que me estás describiendo prácticamente puedo confirmar que sí es asma, pero a lo que, ¿Qué necesitarías para decir que tiene asma broncopulmonar alérgica? Digo aspergilosis, perdón. broncopulmonar alérgica, necesitaríamos estudios de imagen, siempre necesitamos una tomografía de alta resolución que nos dé datos de aspergilosis broncopulmonar alérgica para empezar. Ok. ¿Algo más? Específica para aspergilos. Perfecto, muy bien. Cuando tú tienes una IgE de este tamaño, así de gigantesca, de 65, tú estás obligado a pedir la IgE específica, ¿no? Ya habíamos platicado también en la clase de asma estable, Jet nos había platicado que cuando tienes una IgE elevada, tu obligación también es hacer un control parasitoscópico que te elimine que esta IgE sea producida por algún parásito, ¿no? Sergio comentó de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Me interesaría saber si alguien tiene alguna otra idea de otra cosa que crean que sea necesario descartar. Si no tuviera eso,
Perdón, Elsa, no te escuché. Si no tuviera esos resultados, también quisiera descartar la aspiración de cuerpo extraño. Pero Muy ya bien. con esos laboratorios, pues prácticamente no. Ok. ¿Con estos laboratorios algún otro diagnóstico diferencial? Una vasculitis. Ok. ¿Qué vasculitis estaríamos pensando, Ernesto? Strauss. Church-Strauss, que ahora ya se llama muy bonito como granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. ¿Va? Y justo por eso les puse este caso. Este es un Church-Strauss. ¿Va? Y el error más común siempre cuando vemos un asma grave es que nos saltamos el primer paso, que es confirmar el diagnóstico de asma. ¿Va? Tiene toda la razón. Es importante saber cómo está su historia de consumo de medicamentos. Es muy importante conocer también cómo es que está utilizando la técnica de los medicamentos. Pero si ustedes se van a GEMA y agarran los diagnósticos diferenciales del asma grave, son todos estos, y se dan cuenta de todas las pruebas diagnósticas que hay que hacer, yo entiendo, o sea, lo que realmente les quiero transmitir es, se van a dar cuenta que la gran mayoría de sus pacientes con asma grave entran en esta categoría. Y que usualmente, por miles de razones, pues, esto en la priva lo que te va a pasar es que esto sale carísimo, ¿no? Y cuando estás en el INER, se te pasa, ¿no? Entonces, estos pacientes necesitan TAC, estos pacientes necesitan una broncos, ¿ah? Necesitan las pruebas específicas, como habíamos platicado, ¿ah? Antes de empezar a definir qué fenotipos son. ¿Ah? Y de hecho, si ustedes en algún momento rotan por la clínica de asma, se darán cuenta que en la clínica de asma son bastante sistemáticos en este abordaje. ¿Ah? A todos los pacientes de ley les van a pedir todas estas cosas. Quizá la broncoscopia no. ¿Va? Y el Church-Strauss, para cuando hablamos de asma, siempre es muy importante tener en mente cuáles son los otros síntomas que tiene el Church-Strauss que no son pulmonares. Y uno de ellos, en el 75% de los casos, son las polineuropatías, como el brazo que se le quedaba dormido, ¿va? Que todos decimos que es porque está nervioso y está loco, ¿no? Pero es común que se presenten así. Acuérdense que también tienen manifestaciones cardiovasculares, pueden tener también, acuérdense que más o menos entre el 30 y el 60% de los pacientes son ANCA negativos, ¿va? Las manifestaciones pulmonares suelen aparecer después de 10 años de diagnóstico de asma. Aquí si se dan cuenta, este paciente tiene diagnóstico de asma desde los 30 años de edad. Otra cosa importante hubiera sido conocer si había tenido asma en la infancia o si este fue un asma recién diagnosticado, ¿no? Las bronquiectasias suelen ser otra causa común de un asma así medio raro que nomás no se cura, ¿no? Y que solemos pasar por alto porque no les hacemos la tomografía apropiada, ¿no? Entonces, quitando esto de que fue un Church-Strauss y si nos ponemos a pensar ahora sí en un asma grave, pues definitivamente me parece que lo que ustedes están opinando es el paso correcto y que bueno, más o menos Gemma aquí lo describe, ¿no? Como, fíjate cómo antes de empezar y a identificar el fenotipo, de lo que se trata es de ver que el paciente se trate bien el asma. Y eso básicamente significa que el paciente haga su propio diario de asma, lo cual pues es todo un reto. Ahora ya con las apps es un poco más fácil, pero aún así tiene su chiste. La guía de LAT que acaba de salir considera que el diagnóstico de asma grave se hace con dosis altas de corticosteroide inhalado, ¿va? En combinación con un segundo medicamento controlador. Y a partir de ahí entonces tú vas a definir si está controlada o no controlada y eso se hace con base a, como comentó Ernesto, en los cuestionarios, ¿va? También importa saber cuántas hospitalizaciones y qué tipo, ¿va? Y pues bueno, de ahí nos vamos moviendo, ¿no? Ahora, quizá lo más importante de esta clase, hay 350 nombres
para 1001 anticuerpos que se están diseñando. Y lo que me gustaría plantearles es que lo realmente complicado de esto, y todo esto es muy nuevo, para empezar depende de en dónde lo lees, ¿no? Porque este mismo algoritmo que aquí plantean, ¿no? En ALAT, es diferente al que plantean en Gina y es diferente al que plantean en GEMA incluso, ¿no? Cada quien puede elegir su guía favorita, ¿no? Pero si no se ponen de acuerdo es porque todavía no hay suficiente evidencia para ponernos a favor de nada, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿para qué tener esta clase? En realidad, la importancia de esta clase es que ustedes manejen este esquema, ¿no? Porque en el manejar este esquema es que ustedes van a poder irse a los congresos sin aburrirse, ¿no? O van a poder leer respecto a asma y más o menos ir entendiendo por dónde están las avenidas, ¿no? Entonces, como bien comentaron, en la estructura mental lo primero que tenemos que hacer es meterlo en 3 posibles cubetas, que es si es TH2 o no TH2, y si es TH2, si eso es alérgico o no alérgico, ¿no? Eso es quizá lo que hemos logrado consolidar a lo largo de los últimos 5 años, hacer esa diferencia, ¿no? Ahora, esa diferencia se hace haciendo la prueba de alergia, haciendo el IgE, haciendo el feno, ¿no? Pero el principal problema que tenemos es que no sabemos cómo medir que el paciente en realidad se le quitó el asma grave. Desde ahí tenemos un problema, ¿va? Porque ¿qué es que se le quitó el asma grave? ¿Que se le quite el asma grave? ¿Se le va a quitar? ¿No? ¿Es que ya no tenga exacerbaciones? ¿Ah? ¿Es que ya no tenga exacerbaciones pero no vaya al hospital? ¿Es que use menos esteroide? ¿Es que ya use menos inhalador? No, estamos hasta el punto en el que no sabemos cómo poderlo separar, ¿no? Entonces, no sé si alguien me quiera platicar más o menos qué es esto de TSLP, IL-33 y IL-25. ¿Alguien que quiera decirme de lo que era yo? ¿Qué es eso? Quizá por ahí empieza la clase. Bueno, muy bien. Pues son factores que produce el epitelio. Pues, si quieren hacer esto monográfico, yo se los platico. En realidad, estos son factores que produce el epitelio bronquial, ¿no? Y que van a generar, como habíamos platicado en nuestra primera clase de asma, que el ILC2 empiece a producir interleucinas. Lo más importante de esto es que si te das cuenta, la interleucina 5, la 4 y la 13 son factores que estimulan al mismo epitelio a seguir produciendo esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que en realidad estamos coartando cuando nosotros usamos un bloqueador de interleucina 4? ¿Nadie? Creo que es inhibir que la célula B produzca más IgE. Ok. Si no me equivoco. Claro que sí. Es esto que viene aquí abajo, ¿va? Si tú bloqueas interleucina 4, que en realidad no podemos bloquear interleucina 4, solo podemos bloquear el receptor de la interleucina 4, ¿va? Y con eso hacemos que entonces se produzca menos IgE. Y Iván, en tu concepción, si yo dejo de producir IgE, ¿qué resultados espero tener? Pues que no haya esta respuesta de los eosinófilos y los basófilos ante una respuesta de alergia, pues que no secreten sus gránulos a nivel del aparato respiratorio y no ocasione esta respuesta de alergia, por así decirlo, al paciente, los síntomas, ¿no? La pregunta iría, Iván, en tus principales biomarcadores, ¿cuál crees que va a ser el primero que va a salir bien? O sea que si yo inhibo la... Si pues tú la IgE inhibes baja, IL-4, pues la IgE, ¿qué vas a ver en ajá, tus marcadores? pues que la IgE va a estar baja, pues. Muy bien, perfecto. ¿Va? ¿Y qué cosa no vas a observar? Pues los eosinófilos, o sea, no La van, no, eosinofilia va a seguir exactamente igual, ¿no? ajá.
Ok, y si tú le haces eosinófilos en esputo, ¿cómo crees que van a estar? ¿Cómo? Pues igual, ¿no? Si están los eosinófilos en esputo van a estar idénticos, ¿no? Claro. ¿Y cómo crees que va a estar la función pulmonar? Creo que basta, o sea, creo que no basta en una respuesta tanto de alergia, sino que es que en sí la IgE va hacia los eosinófilos y va hacia las células, a los mastocitos para que degranulen dentro del aparato respiratorio. Entonces, no va a tener esta respuesta alérgica que ocasiona la IgE, pues. Muy bien. No sé si a Entonces, eso va. ¿cómo esperarías que tú cómo esperarías que esté la C1 después de darle un anti-L4? Pues de hecho no mejora. Ok, Creo tú que ya no. hiciste trampa porque ya leíste, pues, y ya sabes, pues, que no pasa nada. ¿Va? No sirve para eso, no sirve. ¿Va? Claro. Entonces, ¿qué crees que sí, clínicamente, qué crees que sí va a quitar el anti-IG? Bueno, el anti-L4, no el anti-IG. Pues todos los síntomas alérgicos. Muy bien, te va a quitar los síntomas alérgicos. ¿Va? Y con lo cual podrías disminuir quizá un poco el número de exacerbaciones. ¿Va? Ahora vamos a imaginar que lo que hacemos es que inhibimos a interleucina 5. ¿Qué vamos a observar en los biomarcadores? Aquí va a La haber disminución una de la disminución de eosinofilia. los eosinófilos. Ay, perdón. Venga, Pablo. Pues disminución de la eosinofilia, básicamente. Básicamente, ¿cómo crees que va a estar la IgE? Mm, pues igual no se alteraría. Idéntica. Muy bien. ¿Cómo va a estar la función pulmonar? Igual no tiene mejoría. Igual, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que cuando tratemos de comparar un anti-IL-5 contra un anti-IL-4, ¿no? En un estudio clínico controlado contra un placebo, ¿va? ¿Qué vamos a observar? Pues vamos a observar que hacen cosas diferentes, ¿no? Pero va a estar bien perro compararlos, ¿va? Clínicamente hablando. Y ese es el problema que tenemos actualmente. Entonces, si tú te pones ahorita a leer todo este rollo, ¿no? Y te aprendes cómo se llama cada uno de esos, que quizá deberías, ¿no? Porque si vas a estudiar para el consejo ya te los deberías de saber. Este, porque no creo que te vayan a servir para nada más que para el consejo. Pues. Fuera todo lo demás lo Sebastián tuvo un problema con su internet. Ya viene.
Perdón, ¿ya me escuchan? No importa cuántos años tengas, siempre te van a pasar cosas de viejito en las videollamadas. No les voy a, por honor a mí, no les voy a decir qué me pasó, pero perdónenme, me desconecté. Entonces, bueno, básicamente a donde va toda esta diapositiva es a que es muy importante que si vas a estar evaluando o en el momento que tengas que tomar la decisión de qué agente vas a usar, sea porque te lo compraron, te lo regalan, estás en un protocolo, lo que sea, lo que tú te tienes que poner a pensar es cómo vas a medir que funcione. ¿Cuáles son los biomarcadores que vas a querer usar? ¿Va? Y que evidentemente le dejes al paciente muy claro cuáles son las expectativas del tratamiento. Porque cuando tú le dices a un paciente que el medicamento le va a costar 140,000 pesos, ¿no? Él va a creer que se va a curar, ¿no? Y pues, si lo único que va a hacer es mejorarle la calidad de vida, a él le tiene que quedar claro. Quizá algo que comentó Pablo y que creo que es muy importante, en el tratamiento de asma grave, en general, agregar el LAMA suele ser muy útil. Hay poca evidencia al respecto porque la combinación de LAMA suele dejarse específicamente para el EPOC, ¿no? Pero se ha visto que en los pacientes con asma grave tiene relativos buenos resultados. Y como les platicaba, pues bueno, nosotros actualmente estamos aquí, ¿no? Cada vez vamos migrando más hacia encontrar biomarcadores que nos permitan dividirlo en TH2, y de ahí, pues evidentemente podremos migrar cuando la economía nos alcance y la ciencia también hacia hacer terapia personalizada, ¿no? Ahora, en realidad, si se dan cuenta, es que para los no TH2, prácticamente la única opción que tenemos son macrólidos. ¿Alguien sabe qué hacen los macrólidos o por qué los macrólidos sirven para el asma? Venga. Porque hay una teoría que dice que la colonización bacteriana pudiera tener un papel en la sensibilización del epitelio a los alérgenos y también porque los macrólidos tienen cierto efecto inmunomodulador. Entonces no se sabe muy bien cuál de las dos En cosas realidad pudiera ya se ser. sabe un poquito más sobre el efecto inmunomodulador del macrólido. Más allá de modular la flora pues, propia del pulmón, en la que también se cree que hay cierto efecto. ¿Alguien sabe qué efecto tiene sobre la modulación del sistema inmune en los macrólidos? No. Me parece que tiene efecto a nivel de los neutrófilos, a nivel de la liberación de los mediadores, en sí, a nivel de neutrófilos. Correcto, Claudio. Lo que hace es que modula la producción de los factores propios de neutrófilos, lo cual nos deja en grandes aprietos, porque acuérdense que solo la mitad de los no TH2 son neutrofílicos, ¿no? Hay todo un patrón eosinofílico que no es, o bueno, Pauci granular, que no va a responder tampoco a macrólidos, ¿no? Entonces tampoco es como que sea la panacea, es lo único que tenemos. Y también pues va a ser importante considerarlo. Este es a final de cuentas el tratamiento que propone ALAT. En términos de estructura mental, creo que el tener esteroide a dosis alta más segundo controlador, ¿no? Y de ahí hacer una serie de pruebas, ¿no?, que nos permitan fenotipificar a los pacientes, creo que esto ya es un avance por lo menos en nuestra manera de concebir el asma grave. Esto puede parecer muy sencillo, pero la verdad es que les puedo, digo, no estoy tan viejo, aunque mi calvicie revele otra cosa, pues, pero les podría decir que cuando yo era R1, ¿no? Estas cosas eran apenas como artículos aislados, ¿no? No eran un consenso, cosa que ya empezamos a ver en las guías, ¿no? Como este consenso de cuál es el abordaje que tenemos que tener con un paciente con asma grave, para poderlo entonces dividir en TH2 o no TH2, y con ello pues tratar de ofrecerle la mejor opción, ¿no? ¿Preguntas? No sé si alguien tenga alguna pregunta, es más grave.
Bueno, pues muy bien. Hoy se salvaron del Kahoot porque la vida no me dio para hacerles un Kahoot, pero pronto volveremos a él. Nos vemos la próxima clase. Les vaya muy bien. Tengan buena semana.